Quelque chose d'extraordinaire avec ce film, c'est que quand les gens sortent, ils en parlent pendant des heures. C'est dû à quoi ça? Nous, on l'a vu. On l'a vu depuis des mois et on en parle encore, vous voyez. Oui, mais... Moi, je n'en parle plus, j'écoute parler, mais je comprends parce que moi, au début, quand j'ai lu l'histoire, j'ai beaucoup parlé avec plein de gens, surtout avec l'auteur, et autour de moi, j'en ai beaucoup parlé. Ça agaçait même les gens. Et si les gens en parlent, c'est qu'ils ont reçu quelque chose. Zeta proviene del griego clásico está vivo o vive, y en el contexto de la película significa que las ideas no se matan. Temporalmente condice con la resistencia a los autoritarismos y al imperialismo, la lucha propia del Mayo francés, de 1968. La película es un thriller político de 1969, basado en el libro homónimo de Vasilis Vasilikos de 1967, que recrea los hechos que rodearon al asesinato del diputado Grigoris Lambrakis, el 22 de mayo de 1963, y la investigación de su crimen que produjo una conmoción política en Grecia. El evento que culminó con el golpe de estado de los coroneles el 21 de abril de 1967. Fue dirigida por Constantino Gabras, más conocido como Costa Gabras, autor prolífero de la contracultura. Es un cineasta franco-griego reconocido por su compromiso con el rol político del cine y promotor del debate interpelante sobre las temáticas que trata y el lugar que ocupa. Por su película se ganó el rechazo de los movimientos de extrema derecha, como por esta película Z, y de extrema izquierda por películas como La Confesión, película de 1970. Un aspecto interesante que hace a Z una película universal es que a los personajes se los llama por su profesión u oficio, salvo algunas excepciones, y a la ciudad nunca se le da un nombre. Esto tiene que ver con dos cuestiones, según explica el director en una entrevista. En primer lugar, la censura y el miedo. Eran palpables en Grecia a tal punto que perdieron a la productora por temor a las represalias. Debían evitar filmar allí, por lo que se filmó en Argelia, y los actores de talla internacional la hicieron ad honorem. Por otro lado, el aspecto deslocalizado de la obra hace que la identificación sea más profunda. Se convirtió en la primera película en conseguir una nominación simultánea en las categorías de Mejor Película y Mejor Película Extranjera, consiguiendo 2 premios Oscar en las categorías de Mejor Montaje y Mejor Film Extranjero. En la película actúan Yves Montand como Zeta, es el diputado opositor, doctor en medicina, atleta griego. Él dará el discurso que cambiará el rumbo de la política griega. No solo porque el contenido del discurso sea pacífico y antiarmamentista, sino por la forma cómplice en la que será expuesto y asesinado por parte de la policía y las autoridades. Es importante destacar que la película gira en torno a este hecho, pero no podemos considerar a Yves como el actor principal, porque la trama de la película se mueve a medida que el fiscal y el periodista investigan los hechos. De hecho, aparece solo 12 minutos de los 120 que dura el film. Cuando Zeta muere, llaman a su ex mujer, que es interpretada por Irene Papas. Al igual que Yves, y a pesar de ser una actriz de renombre, no tiene un rol protagónico en la película y tampoco tiene muchos minutos en pantalla. El juez de instrucción es interpretado por Jean-Louis Trintignant. Él tiene la obligación de investigar el caso. Su personaje busca la verdad y la justicia, y no tiene ningún tipo de afinidad política con los opositores. Se encargan de remarcar eso en distintas oportunidades. Jacques Perrin interpreta a un periodista de un diario importante, que busca por todos los medios declaraciones o información para esclarecer el caso. Él estuvo presente fotografiando el evento. Además de tener un papel en la película, fundó su propia productora y fue quien produjo y tuvo los contactos para filmar en Argelia luego de que la productora anterior se desentendió del film. El resto de los personajes son igualmente importantes y los actores han hecho un trabajo alucinante. Entre ellos podemos destacar a François Perrier como el procurador, Charles Denner como Manuel, Pierre Dox como el general de la gendarmería, Marcel Bozzuffi como Vago, que es un pedófilo agente parapolicial, y su compañero Renato Salvatori como Yago. El oidio contagia y enferma las vides. Lo mismo sucede con la enfermedad ideológica, los ismos. Para no alejar al hombre de Dios y de la corona, y para preservar la libertad nacional, la parte sana de la sociedad. Fumigar primero en las escuelas, luego en las universidades y con los obreros jóvenes. No vivimos en un ismo, somos una democracia.
Hoy el enemigo se reúne aquí y no impediremos que quienes piensan lo contrario se manifiesten. Con estos anticuerpos combatiremos y extirparemos las enfermedades de la sociedad. Esta fue la manera que usó para dirigirse el general de gendarmería, explicándole al primer ministro cómo la izquierda debe ser exterminada de manera progresiva. Por presión de la policía, el dueño del salón donde se realizará el discurso decide no rentarles el local. Los allegados a Z reciben un informe sobre una amenaza de muerte y se la comunican a la policía. De esta manera, el personal de la oposición, o sea los allegados a Z, comienzan a sospechar y buscan otro lugar. Las maniobras de sabotaje por parte de la policía hacen que terminen permitiéndoles un local específico con aforo de 200 personas, cuando el lugar que ellos necesitaban y habían buscado y alquilado y demás era mínimo para 4.000. El hotel donde se aloja Z está cruzando la plaza del salón donde será el monólogo. Sin perder los ánimos y restándole importancia a la amenaza de muerte por ser algo habitual, el diputado les pide que pongan altavoces en la plaza para la gente que quede fuera. Comienzan a acumularse en la plaza grupos afines y opositores al discurso. La policía forma un cordón, pero solo presencia el evento, no se para ni evita los ataques de los disidentes, simplemente está allí. La sala se llena y cuando Z decide cruzar la plaza, un joven armado golpea en la cabeza al diputado. Z llega al otro lado ayudado por sus asistentes. Aturdido, Z comienza su discurso. El discurso es sobre desmantelamiento nuclear, es de paz y autodeterminación, y contrasta con lo violento de los agitadores. Entre la muchedumbre hay varios miembros de un grupo parapolicial, enviados para asesinar al futuro presidente. Cuando termina el discurso, Z intenta dialogar con los oficiales a cargo del operativo, buscando explicaciones. Pero en ese momento, Yago y Vago, miembros de ese grupo parapolicial, el Croc, aparecen a toda velocidad en su coche y le dan un golpe mortal en el cráneo. Días más tarde, Z muere en el hospital. El caos es total. El gobierno de turno comienza a perder paulatinamente su credibilidad y las autoridades militares y policiales están en el foco de la tormenta. El general entonces prepara las declaraciones de los implicados y elabora una coartada, tanto para él como para todos los que presenciaron el operativo. La trama avanza de la mano de las averiguaciones del periodista y el juez de instrucción. Es importante destacar que el juez, a pesar de recibir la sugerencia de los oficiales de determinar el caso como un accidente, decide investigar para darle un cierre más prolijo al caso. De esta manera descubre que el golpe que se le provocó al diputado no cuadra con el accidente descrito en las coartadas. También descubre que en las coartadas usan siempre los mismos adjetivos, por lo tanto comienza a considerar la idea de que esas coartadas fueron escritas y dadas a los testigos. Intentan hacer pasar a Yago y Vago como por unos borrachos que justo pasaban por allí, pero no cuadra de ninguna forma con el evento. Pourtant, une de vos phrases donne beaucoup à réfléchir. En fait, elle commande toute la suite de mon enquête. Je pense que vous êtes communiste. Moi? Oui, vous! Et Yago aussi, puisque vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé, sûrement, qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais. Mais je déteste les communistes! Les paroles ne m'intéressent pas, je veux des preuves! Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase. Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis. Et Yago? Yago aussi. Comment s'appelle-t-elle? Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Ah. A medida que el juez de instrucción va avanzando en la investigación, comienzan a presionarlo, sobre todo los magistrados que están por encima de él. Y él, en un acto de honestidad y justicia, no solo acepta haber descubierto a quienes fueron los culpables del asesinato del diputado, sino que los incrimina, en una escena en la cual hacen pasar a los oficiales por el banquillo de la justicia. Pourquoi cherche-t-il à m'accabler? Son père était colonel de gendarmerie. El problema es que, después de esta situación, después de quedar en evidencia el complot, el gobierno debe dimitir porque carece de total credibilidad y los militares están en la cuerda floja, los altos mandos van a ir presos. Pero algo sucede. En la última escena nos enteramos que después de 3 meses el proceso judicial fue detenido. Los testigos murieron en accidentes. A Yago y a Vago le dieron condenas cortas. Los altos mandos reciben una acusación
sin arresto y sanciones administrativas. Eso fue la gota que rebalsó el vaso para que el gobierno deje el poder. La oposición se reagrupó, la victoria en las elecciones era inevitable. Pero ¿qué pasa? Antes de las elecciones, los militares toman el poder, dan un golpe de estado y apartan al juez del caso. De esta manera, los que conformaban el grupo de Z murieron o fueron exiliados, y el periodista que llevó adelante toda la investigación fue encarcelado por divulgar documentos oficiales, cuando en realidad fue una clara venganza. En vez de mostrarnos los títulos, al final de la película nos muestran cómo, paralelamente con el golpe de estado, los militares prohibían el pelo largo de los varones, las minifaldas, Sófocles, Tolstoy, Eurípides, romper las copas después del brindis, las huelgas laborales, Aristófanes, Ionesco, Sartre, Harold Pinter, la sociología, Beckett, Dostoyevsky, los Beatles y la música popular, las nuevas matemáticas. Y la letra Z, que aparece garabateada en la última imagen de la película, como recordatorio simbólico de que el espíritu de la resistencia siempre estará vivo.